Hola, ¿qué tal, ingeniero Homero Ceballos? Hoy continuamos con la segunda clase dentro de la unidad 3, lo cual se habla un poquito sobre el manejo del equipo de inseminación artificial. Es muy importante conocer este tema, fue muy importante analizarlo, porque aparte del cuidado de conocer cada uno de los equipos para la inseminación artificial, es muy importante conocer su cuidado y sobre todo su almacenamiento de cada uno de ellos, no específicamente, por ejemplo, del, del termo de almacenamiento de las pajuelas, ¿no? Pero para ello, analizando un poco el tema en cuanto al manejo de los equipos, primeramente se habló un poco sobre el, los termos de almacenamiento de pajuelas, ¿no? Esto es prácticamente, más de analizar sus, sus partes que lo conforman, es muy importante conocer que estos ayudan a una vez la extracción del semen, colocarlos a estos termos para así regular o mantenerlos a una temperatura de menos 196 para que así, menos 196 grados, para que el semen permanezca con vida, no los espermas. Por otra parte, también es muy importante, fue muy esencial analizar el tema de los termos que son más pequeños, ¿no? Estos termos de transporte, se los conoce, que se los llevan prácticamente a campo, son mucho menos pequeños, más factibles, a diferencia de los termos ya de almacenamientos definitivos, los cuales los termos pequeños son los de aceros inoxidables y son utilizados para poder llevarlos a campos y así ir colocando el semen, y una vez sacados del campo ya colocarlos en los termos más grandes, ¿no? Donde van a entrar mucho más pajuelas. Eh, es muy importante también conocer que existe una regla para medir el nitrógeno, es decir, dentro del tanque de almacenamiento, del termo de almacenamiento, eh, es muy importante conocer el nitrógeno, ¿no? Es decir, y para ello está una regla que también analizamos eso. Por lo general no debe ser inferior a, a 15 centímetros, ¿no? El tema del nitrógeno. Por otra parte, también se analizó mucho el nivel mínimo o el nivel de temperatura mínimo que debe estar el tanque, que es a 196 grados. Eh, es una temperatura normal, que no existe peligro. Ya una temperatura menos 188 grados, eh, hay que ir, hay que ir teniendo mucho en cuenta esto, ya cuando llega a una temperatura de 180 el termo de almacenamiento, es una zona de peligro, que prácticamente aquí es donde pueden haber problemas. Las pajillas o pajuelas donde se coloca el semen son prácticamente envases cilíndricos de plástico, normalmente de 13 centímetros de longitud, que contienen semen más diluyentes, ¿no? Vienen algunas presentaciones que incluso estas presentan datos impresos, datos muy importantes dentro de estas pajillas o pajuelas, como los logos de certificación, la empresa de inseminación artificial, por otro lado también el nombre del toro, el número de registro de toro, es decir, un sinnúmero de información muy importante para conocer en sí sobre el semen, ¿no? Por otra parte, ten en cuenta que estas pajuelas no se las deben tener o exponer a cambios bruscos de temperatura, a exposición de rayos solares. Es muy importante eso, considerar eso. También el descongelamiento del semen o de las pajuelas, que prácticamente se pasa a, a ser descongeladas en termos en termos descongeladores no eléctricos, o incluso con adaptadores para autos, por lo general con abastecimiento de 1 litro de agua. Esto se lo utiliza con el objetivo de poder pasar de menos 196 grados que se encuentran en los termos de almacenamiento de las pajuelas, pasarlos a una temperatura de 35 grados, y así prepararlos a una temperatura de 38 para ya realizar lo que es la inseminación artificial con la ayuda de las pistolas, ¿no? Las pinzas que sostienen las pajuelas también es otro de los que hay que considerar mucho y son de gran ayuda, ¿no?
alrededor de unos 12 centímetros de longitud. Estas sirven para poder coger o para poder manipular la pajuela, ya que los tanques de oxígeno pueden llegar a quemar, ¿no? Entonces son de mucha ayuda, evitan quemarse prácticamente. Toallas absorbentes también es muy importante para el tema de la sanidad. Las cortapajuelas también. Hoy en día existe un dispositivo redondeado que ayuda a cortar mucho más fácil las pajuelas o también las tijeras como se solían utilizar anteriormente, ¿no? Eh, por otra parte, también es muy importante considerar el tema de las vainas de inseminación artificial, es decir, el plástico que cubre la pistola, ¿no? Estos son, hay que reconocer que estos son totalmente descartables y son estériles, ¿no? Por otra parte, también analizamos un poco el tema de la pistola, de la inseminación artificial, es decir, la pistola que se va a utilizar, que este es un instrumento de acero, este es inoxidable, es una gran ventaja, donde se coloca la pajuela del semen para realizar la inseminación. Existen obviamente distintos tipos en el tema de estas pistolas. Y por último también los guantes ginecológicos, que estos son utilizados para colocar en la mano, en todo el brazo, para realizar la inseminación y así que no haya alguna infección de alguna enfermedad, ¿no? Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.